¿Qué tal? A ver, si alguna vez se han preguntado cómo es que las máquinas aprenden, cómo logran hacer cosas que parecen tan humanas, hoy vamos a desarmar ese misterio. Vamos a construir pieza por pieza el concepto detrás de una de las herramientas más revolucionarias de la ciencia de datos, las redes neuronales. Vamos a darle. Ok, este es el plan de juego. Vamos a empezar con la fuente de inspiración, el cerebro. De ahí, saltamos a la primera pieza del Lego, el perceptrón. Luego veremos por qué no era suficiente y cómo lo mejoramos con más capas, para después entender la maquinaria que hace que todo esto aprenda y finalmente aterrizar en lo que hoy conocemos como aprendizaje profundo. Para entender de verdad las redes neuronales artificiales, lo primero es dar un paso atrás. Y no hacia el código ni las matemáticas complejas, sino hacia la computadora más increíble que existe, nuestro propio cerebro. La naturaleza ya resolvió esto hace millones de años. Y aquí está la idea central perfectamente visualizada. A la izquierda, una neurona de verdad. Recibe impulsos por las dendritas y si junta la suficiente energía, ¡boom!, dispara una señal por el axón. Ahora, miren a la derecha. Esa es la traducción a nuestro mundo. Las entradas son los datos, el círculo del centro procesa todo y la salida es la respuesta. Es una abstracción, una versión simplificada pero súper poderosa de la biología. Entonces, de eso se trata todo, de crear modelos que imiten ese proceso. En lugar de impulsos electroquímicos, usamos datos. Y aquí viene la clave, lo más importante. Para que aprendan, usamos unos parámetros que se pueden ajustar, los famosos pesos. Imagínenlos como si fueran pequeñas perillas que la red va girando y girando hasta que encuentra la combinación perfecta para dar la respuesta correcta. Muy bien, vámonos con el primer bloque de construcción, la pieza más fundamental de todas. Vamos a analizar la forma más simple de una red neuronal, una idea de finales de los años 50 de un señor llamado Frank Rosenblatt. El concepto es bastante directo, pero muy ingenioso. Pensemos que tiene que decidir si un correo es spam o no. El perceptrón toma diferentes pistas. Por ejemplo, si el correo tiene la palabra oferta o gratis, le asigna una importancia, un peso, a cada una. La suma y si el total pasa de cierto punto, decide, esto es spam. Aprende ajustando la importancia que le da a cada pista. Y bueno, ¿cómo aprende exactamente? Es un ciclo constante, casi como un juego. El modelo empieza con pesos al azar, hace una predicción, se da cuenta de qué tan mal le fue, eso es el error, y usa esa información para mover tantito sus perillas, sus pesos, en la dirección correcta. Y repite esto miles, a veces millones de veces, hasta que sus predicciones son bastante buenas. Pero claro, este primer modelo tenía un talón de Aquiles, una debilidad fundamental. Solo podía resolver problemas en los que se puede trazar una línea recta para separar las dos categorías. Para problemas un poquito más complejos, donde no hay una división tan clara, simplemente no funcionaba. Y esa limitación nos lleva de forma muy natural al siguiente paso lógico en esta evolución. Si una sola neurona no es suficiente, ¿qué pasaría si empezamos a conectarlas? Si las apilamos en capas. Y esta imagen nos muestra la solución de una forma muy clara. El perceptrón multicapa, o MLP. La clave de todo, la gran innovación, son esas capas que están en medio, las capas ocultas. No son la entrada ni la salida final, pero es ahí donde ocurre la magia, donde la red obtiene su verdadero poder de procesamiento. Son precisamente estas capas ocultas las que le permiten a la red aprender relaciones mucho más complejas en los datos, cosas que no son una simple línea recta. Le dan la capacidad de resolver esos problemas donde el perceptrón simple se quedaba atorado. Ok, esto suena muy bien. Pero claro, agregar más capas nos trae un nuevo desafío. Si ahora tenemos muchísimas más perillas, muchísimos más pesos repartidos en varias capas, ¿cómo los ajustamos todos de manera coordinada y eficiente? Para esto se necesita un motor mucho más sofisticado. Y la respuesta es un algoritmo brillante llamado retropropagación o backpropagation. Y esto, de verdad, es fundamental. Es la piedra angular, el motor que impulsa a prácticamente todo el aprendizaje profundo moderno. Entender esto es entender cómo aprenden las redes de hoy. Pensemos que el entrenamiento es como una conversación. Primero, los datos viajan hacia adelante a través de la red, y la red hace su mejor intento, da una respuesta. Después, el error, o sea, la diferencia entre su respuesta y la correcta, viaja de reversa, hacia atrás, capa por capa, llevando el mensaje de cómo debe ajustarse cada peso para mejorar la próxima vez. Pero para que la red sepa qué tanto tiene que ajustar sus pesos, necesita una calificación, ¿cierto? Necesita saber si se equivocó por poquito o por muchísimo.
Bueno, pues para eso está la función de pérdida. Es simplemente una fórmula matemática que le pone un número al error. El objetivo de todo el entrenamiento es hacer que ese número sea lo más pequeño posible. Y, por supuesto, no se usa la misma función para todo. La herramienta depende de la tarea. Si estamos intentando predecir un valor numérico, como el precio de una acción, el error cuadrático medio es muy común. Pero si lo que queremos es clasificar algo en categorías, como gato, perro o pájaro, la entropía cruzada es la que mejor funciona para medir ese tipo de error. Ya casi llegamos. La última pieza clave del rompecabezas es la función de activación. Podemos verla como el interruptor de encendido de cada neurona. Después de sumar todas sus entradas, esta función decide si la información es lo suficientemente relevante como para activarse y pasarla a la siguiente capa. Este pequeño paso es crucial porque introduce no linealidad, que es lo que permite a la red aprender los patrones desordenados y complejos del mundo real. Y ahora sí, es momento de juntarlo todo. Tenemos múltiples capas ocultas que dan capacidad de procesamiento, el motor de retropropagación para aprender y las funciones de activación para capturar la complejidad. Cuando combinamos todos estos elementos, cruzamos una nueva frontera. Entramos en la era del aprendizaje profundo. Y que no asuste el término. Profundo, en este contexto, es en realidad muy simple. Se refiere a una red neuronal que tiene muchas capas, específicamente más de una capa oculta. Eso es todo. La profundidad es el número de capas que tiene. Esta profundidad es la que le permite a la red aprender características en distintos niveles de abstracción. Por ejemplo, en una imagen, las primeras capas aprenden a detectar cosas simples como bordes y colores. Las siguientes capas usan esa información para identificar formas más complejas como ojos y narices. Y las últimas capas juntan todo eso para reconocer una cara completa. La red aprende sola esta jerarquía. La escala de estas redes es simplemente masiva. Los modelos de hoy en día pueden tener millones y a veces hasta miles de millones de esos parámetros o perillas que necesitan ser ajustadas. Por eso son tan increíblemente potentes, pero también por eso necesitan cantidades gigantescas de datos y de poder de cómputo para poder entrenarse. Y es justo esta complejidad y escala la que ha permitido avances que parecían de ciencia ficción en áreas como la visión por computadora, la traducción de idiomas y muchísimas otras cosas. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto que el aprendizaje profundo no es magia negra. Es en realidad el resultado de empezar con una idea muy simple, inspirada en la biología, y construir sobre ella, agregando complejidad paso a paso, capa sobre capa, hasta crear estas impresionantes máquinas de aprendizaje. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si estas redes artificiales ya aprenden de una forma jerárquica muy parecida a como lo hace un cerebro, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la próxima barrera que van a romper en el campo de la inteligencia artificial?